Señor Dios eterno, cuán grande y bueno eres tú. Hoy, Señor, nos gozamos en este nuevo día de reposo que tú le das a tu pueblo. Este nuevo día que tú nos das para venir delante de tu presencia, para adorarte a ti, Señor, para descansar siendo recordados de lo que tú hiciste por nosotros en tu Hijo Jesucristo. Descansar espiritualmente, siendo recordados el Evangelio. Oh Padre, te pedimos en este momento que vamos a abrir tu palabra para exponerla y para exponer nuestros corazones a su predicación, que envíes a tu Espíritu Santo. Señor, como hombres somos débiles e incapaces de entenderla, de predicarla, de recibirla, si no es por la acción de tu Santo Espíritu. Por eso te pedimos que nos ilumines, que tu palabra, Señor, haya una tierra fértil en nuestros corazones para que dé fruto. Que tu palabra, Señor, edifique a este pueblo que tú has levantado aquí, para que tu nombre sea glorificado. Señor, sabiendo lo que vamos a exponernos en esta mañana, te pido, Señor, que nos ayudes a entender claramente tu palabra. Y que tú, Señor, también toque los corazones de aquellos que tú has traído hoy, que no son salvos aún, que no conocen al Señor Jesucristo, para que tú los salves hoy para tu gloria. Oh Padre, ayúdanos. En el nombre de Jesucristo lo hemos pedido. Amén. ¿Podemos tomar asiento? Abrimos nuestras Biblias, la epístola a los Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Hebreos 12, versículos 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, como ya hemos visto, este sermón, esta palabra de exhortación, como la llamó el autor en Hebreos capítulo 13, versículo 22, fue escrita a una iglesia que estaba en un grave problema espiritual. Después de haber sido convertidos al cristianismo unas décadas atrás, ahora muchos de sus miembros estaban a punto de deslizar.
de naufragar por haber descuidado su vida espiritual. A diferencia de cómo era su vida unos años antes, ahora el autor los tiene que confrontar con su letargo espiritual. Y la condición era tan grave que ellos ya habían perdido su confianza en el Señor Jesucristo. Habían perdido esa confianza y por lo tanto también habían perdido la paciencia, la perseverancia. En lugar de seguir viviendo sus vidas haciendo la voluntad de Dios, ahora se encontraban estancados espiritualmente, desanimados, como les escribió el autor en Hebreos 12:3, casi a punto de desmayar. Se encontraban con sus manos caídas y las rodillas paralizadas, como les va a decir en Hebreos 12:12. Es por eso que el autor procuró desde el puro principio de esta carta, evitando cualquier salutación, yendo al grano directamente, él procuró confirmarles la grandeza del Señor Jesucristo, exponiéndolos una vez más al Evangelio. Porque el deseo de este autor era que estos hermanos recapacitaran y volvieran a andar de la manera que lo habían hecho en los días pasados. Su deseo era que estos hermanos, en lugar de quedarse estancados, desanimados, tristes, desmayados espiritualmente, perseveraran en la fe. Y para ello no solo les recordó todos aquellos santos del Antiguo Testamento, santos que vivieron vidas iguales de difíciles que ellos, inclusive vamos a ver más difíciles algunos de ellos que algunos hermanos de esta iglesia, pero todos ellos permanecieron en la fe, perseveraron en la fe. Pero también inspirado por el Espíritu Santo, el autor deseaba instruirlos también en la manera en la que ellos debían perseverar. Y para ello, reconociendo la familiaridad del mundo antiguo, de los Juegos Olímpicos, el autor utiliza, como vimos hace unas semanas, la ilustración de un corredor de larga distancia. Y lo hizo para enseñarles que así como los corredores olímpicos de la antigüedad hacían dietas especiales, se ejercitaban por mucho tiempo, inclusive cuando llegaba la carrera corrían desnudos para evitar que el peso les impidiera ganar la carrera, y corrían con sus ojos puestos fijamente en la meta, sin variar sus ojos, sin desviarlos a ningún otro lado. Así mismo debían correr ellos su vida cristiana. Porque esta vida cristiana, como vimos, es una carrera de larga distancia. Y el corredor, es decir, el cristiano, debe correrla despojándose de todo aquello que pueda ser un obstáculo para nuestro avanzar, sea esto bueno o malo. Y sobre todo debe despojarse el cristiano de aquel pecado que asedia a todo cristiano durante toda su vida, el pecado de la incredulidad. Y debe correr también, dice el autor, fijando sus ojos en Jesús. ¿Por qué en Jesús? Porque Jesús es el ejemplo para todo cristiano. Él es el perfecto hombre que vivió su vida por fe. Dios el Padre le había dado una misión a él y él la cumplió a la perfección. Él no se desanimó, él no se desvió, sino que siempre, durante toda su vida, puso su rostro hacia Jerusalén, a donde iba a dar su vida en la cruz del Calvario. ¿Y cómo lo hizo? Porque él había puesto sus ojos en aquel gozo que había sido puesto delante de él, el sentarse a la diestra del trono de Dios. Esa era la meta, y por eso no se desvió nunca. Y él, por eso él es nuestro ejemplo. Es por eso que el autor les escribió que como corredores cristianos que deben correr sus carreras perseverando en la fe, su deber era entonces considerar a Jesús. Su deber era analizar su vida, meditar cuidadosamente en todo lo que las Escrituras y especialmente los Evangelios nos cuentan acerca de Él. ¿Con el fin de qué? De no desanimarse y de no correr el riesgo de desmayar, de quedarse tirados en la carrera. Ahora, a partir del versículo 4, el autor va a continuar con su exhortación. Y lo va a hacer primero exponiendo nuevamente el problema que estaba afectando a esta iglesia. Eso es lo primero que va a hacer. Para luego instruirlos acerca de la realidad que ellos habían olvidado. La realidad que ellos estaban viviendo ahora en el presente. Entonces, veamos primero el problema que el autor quiere volver a recalcarle a estos hermanos. Notemos lo que dice el versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado.
Entonces ahora el autor pasa de una ilustración de un corredor a la de un boxeador, o la de un luchador de la antigüedad, a la ilustración de un hombre que combate contra un oponente. Sin embargo, a diferencia de los luchadores, de los boxeadores de la antigüedad, el cristiano no lucha contra un hombre, su oponente es el pecado. Ahora, el autor nos está refiriendo aquí específicamente al pecado de la incredulidad. Ustedes recuerdan lo que vimos hace 3 semanas cuando estábamos estudiando el versículo 1. Vimos que el autor pone ese artículo definido en el original frente o delante del término pecado. ¿Por qué? Porque él está hablando de un pecado específico de esta iglesia, de la cual ellos debían despojarse. Y ese pecado que vimos es el pecado de la incredulidad, del cual el autor los ha estado confrontando durante toda la epístola. Pero aquí en el versículo 4, el autor no pone ese artículo definido delante de la palabra pecado. ¿Por qué? Porque él quiere hablar ahora del pecado de manera general. Ese es nuestro enemigo, nuestro oponente contra el cual debemos luchar y contra el cual luchamos durante toda nuestra vida. Y su argumento es que a pesar de que estos hermanos estaban sufriendo muchas cosas, vituperios, insultos, ellos eran hechos espectáculo por la gente, habían sido echados en las cárceles, eran despojados de sus bienes, se los robaban todas sus posesiones. Y quizás muchas otras cosas sufrían de parte de sus enemigos. Ellos aún no habían resistido, literalmente no habían luchado hasta la sangre. Es decir, lo que el autor le está diciendo es lo siguiente: ciertamente ustedes están sufriendo, eso es cierto, esa es la verdad. Pero lo increíble es que no habiendo sufrido aún el martirio, no habiendo dado sus vidas aún por causa de Cristo, ustedes ya están desanimados, estancados, sin confianza. Eso era lo terrible. Sufriendo insultos, golpes, cárceles, pero no sufriendo aún, dando sus vidas por la causa de Cristo. Ellos ya estaban a punto, como hacen los boxeadores, de tirar la toalla cuando saben que van a perder la pelea, cediendo a la presión social de volver al judaísmo para evitar los sufrimientos. No habiendo sufrido la muerte aún por causa de su fe, ni siquiera habiendo visto a sus hermanos en la fe morir por la causa de Cristo, ya sus manos estaban caídas, derrotados, pensando en volver al judaísmo para no sufrir. ¿Qué se diría de ellos entonces si no atendían a esta exhortación pastoral? Porque dentro de pocos años, si esta epístola fue escrita en el año 65 después de Cristo, alrededor de ese año, dentro de pocos años vendría el Imperio Romano y realmente los iban a martirizar por ser cristianos. Pero si ahora estaban sufriendo lo menos y estaban desanimados, ¿qué sería de ellos cuando realmente tuvieran que dar sus vidas combatiendo contra el pecado? Si ahora estaban pensando en volver atrás, en volver al judaísmo para evitar el sufrimiento, cuidado cuando el pecado pidiera sus vidas, sus enemigos pidieran sus vidas, porque quizás algunos de ellos iban a retroceder realmente. Muchos de los santos del Antiguo Testamento sí resistieron, sí lucharon hasta la sangre, como vimos en Hebreos 11. Ellos se mantuvieron firmes a pesar de eso, sin dudar, sin vacilar nunca, sin desanimarse. El mismo Señor Jesús es el claro ejemplo de aquel que resistió hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Lo hizo en la cruz del Calvario, haciendo la voluntad de Dios, y Él no vaciló ni un solo segundo. Pero ellos no estaban viviendo así. Y la razón de esto era su problema, o la razón de este problema era su mal entendimiento de todos esos sufrimientos que estaban pasando. Ese era el problema. Ellos no estaban entendiendo por qué estaban sufriendo. ¿Por qué yo como cristiano estoy sufriendo? ¿Por qué me están golpeando? ¿Por qué me están insultando? ¿No es que somos el pueblo de Dios? Y eso los tenía desanimados.
Pero lo que debemos preguntarnos es, ¿por qué era que ellos no estaban entendiendo esa razón, la razón de esos sufrimientos? ¿Qué había pasado? ¿En qué habían fallado para no comprender esas aflicciones que ahora habían venido a sus vidas? ¿En qué habían fallado ellos? Bueno, es aquí donde el autor vuelve a recalcar la raíz del problema de esta iglesia. Noten lo que les dice en el versículo 5. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo. La raíz del problema de esta iglesia, según el autor, era el mismo que ha venido señalando a lo largo de toda la epístola. El alejamiento de estos hermanos, o muchos de estos hermanos, de la palabra de Dios. Recuerden cómo se los dijo en el capítulo 2. El problema era que ellos no estaban siendo diligentes en atender, en prestar atención cuidadosa a todas las cosas que habían escuchado. Aquellas cosas que habían sido anunciadas primeramente por el Señor Jesucristo y que luego les dice fueron confirmadas por sus apóstoles. El problema era que ellos no solo estaban desatendiendo la enseñanza del Evangelio, sino que estaban desatendiendo todo el consejo de la palabra de Dios que constantemente les había sido enseñado por sus pastores. Y esto era, como les dijo al final del capítulo 5, por haberse hecho perezosos, tardos para oír la palabra de Dios. En vez de ser ya creyentes maduros, habiendo crecido, alimentándose espiritualmente de la palabra de Dios, se habían quedado bebés en la fe por su negligencia. No solo habían dejado de estudiarla, sino que hasta habían algunos que habían dejado de congregarse cada domingo en la iglesia para escuchar la palabra de Dios predicada. Así de lejos estaban muchos de la palabra de Dios. ¿Y qué había pasado? Habían olvidado mucho de todo lo que se les había enseñado. Específicamente la enseñanza bíblica que les explicaba a ellos la razón por la cual ellos como cristianos estaban experimentando esas aflicciones y sufrimientos. Habiéndose alejado de la Escritura, habiéndose hecho tardos para oír, habiéndose dejado de congregar, muchos de ellos ahora no tenían un entendimiento bíblico de sus aflicciones. Habiendo olvidado la palabra, ellos ya no tenían una cosmovisión correcta del sufrimiento cristiano. Muchos comentaristas, por la construcción gramatical del versículo 5, lo entienden como una pregunta retórica. ¿Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo? Y la respuesta esperada por el autor es sí. Eso era justamente lo que habían pasado. Por eso estaban desanimados, por eso estaban temerosos, por eso estaban dudando y por eso querían volver al judaísmo. Porque habían olvidado todo lo que el Señor les había dicho a ellos en su palabra. Específicamente una exhortación que ya vamos a ver. Su alejamiento de la palabra de Dios había causado su olvido. Y si hemos aprendido nosotros algo de nuestro estudio de esta epístola, es que esto era algo extremadamente peligroso para el cristiano. Estar lejos de la palabra de Dios es extremadamente peligroso para el cristiano. El cristiano que está lejos de la palabra de Dios está poniendo su vida espiritual en peligro. Es por eso que no solo debemos meditar en la palabra de Dios todos los días, sino que también debemos venir a la iglesia y exponernos a la predicación de la palabra cada domingo. Eso es cuidar de nuestras almas. Su alejamiento entonces de la palabra de Dios trajo el olvido, y el olvido en estos hermanos trajo la incapacidad para entender correctamente lo que estaba pasando en sus vidas. Por eso estaban así desanimados, a punto de desfallecer, dudando. Ahora, habiéndose alejado de la palabra de Dios, ¿qué era específicamente lo que habían olvidado? Bueno, ellos habían olvidado la realidad. Habían olvidado el concepto y el propósito de las aflicciones que ellos como cristianos estaban experimentando. Es por eso que el autor les cita en los versículos 5 y 6 el pasaje en Proverbios capítulo 3 versículos 11 y 12. Y él les dice: ¿ustedes ya olvidaron esto? Esta exhortación que se les dirige a ustedes como hijos.
Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora, si ustedes van nada más una nota aparte y leen Proverbios capítulo 3 versículos 11 y 12, notarán que hay una diferencia en el uso de ciertos términos. ¿Por qué? Porque el autor aquí está citando la versión que usaron los apóstoles del Señor Jesucristo, la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento. Entonces, por eso van a notar algunas diferencias. Pero eso es lo que dice el Espíritu Santo. Esa es la exhortación para estos hermanos, la exhortación que ellos habían olvidado. Era Dios quien estaba exhortando a estos hermanos. Eso es lo que dice el autor. ¿Habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige? ¿Quién se estaba dirigiendo a ellos como hijos? Dios. Para el autor, Dios ahora está usando Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12 para exhortarlos a ellos. Dios estaba dirigiendo a ellos como cristianos. Y era Dios quien nos estaba instruyendo acerca de la realidad, del concepto y el propósito de sus aflicciones como cristianos. Algo que ellos habían olvidado por su negligencia. Y lo primero que el autor quiere recordarles es esto. Algo que ellos habían olvidado es que los creyentes son los hijos amados de Dios. En todo esto que había venido a sus vidas, todas estas tribulaciones, aflicciones, sufrimientos, ellos habían olvidado primeramente que eran hijos de Dios. Y que por lo tanto Dios era su Padre. Por eso el autor les dice, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Es decir, Proverbios 3 es la exhortación de Dios para sus hijos, para ellos como congregación específica, siendo hijos de Dios. Dios, si ellos eran hijos de Dios, entonces Dios era su Padre. Y ellos entonces como hijos eran el objeto del infinito y perfecto amor de Dios. Esto era algo que ellos habían olvidado. No desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Hijo mío. Pero sobre todo habían olvidado que nosotros como hijos de Dios y Dios como nuestro Padre, Dios disciplina a sus hijos. Ese término disciplina que usa el autor en múltiples ocasiones en este pasaje significa literalmente instrucción, corrección. Muchas veces nosotros vemos disciplina y pues pensamos inmediatamente en algo, en castigo físico, ¿cierto? Pero no, literalmente significa instruir, corregir. En muchas ocasiones implica el castigo físico de alguien para mejorar su comportamiento, como lo que hacemos con nuestros niños. Implica castigo físico, pero normalmente significa instrucción, corrección. Como ya el autor les había recordado, Dios es la majestad en las alturas, les dijo en Hebreos 1:3. Él es el Dios soberano. Nada de lo que ocurre en el mundo está fuera del control y la providencia de Dios. Él hace, como dijo Pablo en Efesios 1:11, según el designio de su voluntad. Es decir, ellos debían saber, ellos debían entender que estas aflicciones que ellos estaban experimentando en este momento de sus vidas no habían venido a ellos por pura casualidad, sino que Dios las había traído a sus vidas. Él es el Dios soberano. Él había traído todo esto que estaban experimentando a sus vidas. Pero a diferencia de lo que muchos de ellos quizás estaban pensando, por haber olvidado lo que la Biblia dice, Dios lo había traído a sus vidas como su disciplina para ellos, como sus hijos, porque los ama o los amaba, como sus hijos amados. Porque dos cosas pudieron haber estado pasando en estos hermanos. Y el autor lo dice ahí, citando Proverbios capítulo 3. Primero, que ellos estuvieran menospreciando la disciplina del Señor. Ese término que utiliza el autor ahí significa tratar algo como si no tuviera valor, tratar algo superficialmente. Es decir, quizás algunos por su propia negligencia espiritual estaban siendo indiferentes a esas aflicciones que estaban viniendo sobre sus vidas en ese momento.
No estaban meditando profundamente en lo que Dios quería enseñarles con esas aflicciones. Ellos estaban tratando con indiferencia. Otros quizás estaban desmayando. Literalmente, ese término que usa el autor significa colapsar, desanimarse, rendirse. Ellos estaban colapsando, se estaban rindiendo por lo que estaban sufriendo. Algunos de ellos quizás, pensando que quizás Dios estaba enojado con ellos. Si estoy sufriendo esto, quizás Dios está enojado conmigo, no me ama, se ha olvidado de mí. Y habían desmayado. Y pensando que lo que estaban pasando era demasiado severo, se habían desanimado, dudando de cuál era realmente su relación con Dios como cristianos. Es por eso que esta exhortación era tan apropiada para ellos. No desmayen. Eso es lo que el autor quiere que ellos entiendan. No duden. No sean indiferentes. Todo lo que ha sobrevenido a sus vidas viene de Dios, su Padre. Porque ustedes son sus hijos. Y esas aflicciones presentes, no quiero que las pongan a dudar. Que no duden sobre todo del amor de Dios por ustedes. Él es su Padre. Como escribió Philip Hughes en su comentario, la disciplina es la marca no de un padre severo y sin corazón, sino de un padre que está profunda y amorosamente preocupado por el bienestar de su hijo. Por eso es que Dios nos disciplina. Porque nos ama. Porque está preocupado por nosotros, sus hijos. Lo segundo que habían olvidado es que, como dije un poco antes, Dios disciplina a sus hijos. O sea, Dios no solo es el Padre de los creyentes por la fe. Él ama a los creyentes porque son sus hijos, pero también los disciplina. Eso es lo otro que ellos deben recordar, esa realidad de que Dios disciplina a los suyos. Y esto no solo se lo recuerda con la cita de Proverbios 3, cuando les dice, por ejemplo, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, sino que también lo va a hacer, como veremos en un momento, en esa comparación de Dios con los padres terrenales, en los versículos 7 al 10. Pues la realidad que ellos habían olvidado era que Dios disciplina a los que son suyos, a los que Él recibe por hijos. De hecho, en esta cita de Proverbios 3, lo que el autor está afirmando es que la prueba de la disciplina de Dios, o lo que la disciplina de Dios prueba, es que Dios nos ama y de que somos sus hijos. Cuando nosotros estamos experimentando la disciplina de Dios, estamos experimentando el amor de Dios. Es la prueba divina de que nosotros somos sus hijos. Eso es lo que el autor quiere que veamos también. Noten cómo afirma esa verdad el autor en los versículos 7 y 8. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces lo que el autor desea enseñarles a estos hermanos es que debido a que Dios es el Padre de todos los creyentes, esa es la razón por la cual Él los disciplina. Esa es la prueba de que somos, como dije, sus hijos. Y eso se puede ver, como dice el autor, hasta entre los hombres. Todo padre disciplina a sus hijos. Todo padre instruye, guía, corrige a sus hijos. Y lo hace porque los ama. Yo corrijo a mis hijos cuando hacen algo que no está bien. ¿Por qué? Porque los amo. Los disciplino corporalmente también. ¿Por qué? Porque los amo. No porque les quiero hacer daño. Pero ningún padre va a disciplinar a aquellos que no son sus hijos. Yo no voy a disciplinar a nadie que no sea mi hijo. A nadie. Ese término que utiliza el autor, que se traduce en nuestra versión como bastardos, literalmente significa ilegítimo. Era un término judicial en la antigüedad.
Era un término utilizado para aquellos niños que, a pesar de estar en una familia, no eran reconocidos como hijos. No habían sido registrados como hijos del padre de familia. Y por lo tanto ellos no podían ser herederos de todas las cosas de la familia. Ni siquiera, por ejemplo, entre los judíos podían adorar a Dios, ser participantes de la adoración a Dios con esa familia, porque no eran reconocidos como hijos. Y como no eran hijos del Padre, y como el Padre tenía la responsabilidad de disciplinar, de instruir, de guiar a sus hijos, estos hijos nunca recibían la disciplina ni la instrucción de ese Padre. ¿Por qué? Porque no eran hijos. Bueno, eso es precisamente lo que el autor desea enseñarles a estos hermanos. Todas estas aflicciones que ellos estaban experimentando eran parte de la instrucción de Dios para ellos, precisamente porque ellos eran sus hijos. Si Dios no los estuviera disciplinando, entonces debían preocuparse. Eso era lo que debía pasar. Si Dios no los estuviera disciplinando a ellos en esta situación espiritual en la que ellos estaban, eso significaba que Dios no los contaba a ellos como sus hijos. Por lo tanto, no tendrían parte de la herencia en los cielos que está guardada para los creyentes, por ser parte de la familia de Dios. Es por eso que el autor les dice al principio del versículo 7, si soportáis la disciplina. Ahora, realmente esa frase no es, en el original no es un condicional como lo tenemos ahí, si soportáis. Gramaticalmente es un indicativo en el griego, nos está diciendo algo. En el contexto, algunos comentaristas la tratan más bien como un imperativo esa frase. Y lo dicen así, por ejemplo, soporten, o sea, es el mismo término del versículo 1, la paciencia. Perseveren, soporten la disciplina. Dios os trata como a hijos. Es decir, en lugar de estar estancados, dudando de si Dios me ama o no, porque estoy sufriendo, desanimados por causa de las aflicciones que han venido a sus vidas, ellos debían soportarlas precisamente, ¿por qué? Porque eran la clara evidencia de que Dios los estaba tratando a ellos como sus hijos. Y por lo tanto debían soportar. Deberían aguantar esas aflicciones, porque era la disciplina de su Padre para ellos como sus hijos. Ahora, hasta del mismo Señor Jesús se dijo esto. En Hebreos 5:8, el autor dice, y aunque era hijo, hablando del Señor Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dios los estaba instruyendo a ellos con todos estos sufrimientos, pero los estaba instruyendo porque eran sus hijos. Por eso los estaba disciplinando. ¿Qué debían hacer entonces? Perseverar en esa disciplina, soportarla, aguantarla. ¿Por qué? Porque venía de parte de Dios su Padre. Sin embargo, el autor no solo desea enseñarles esa realidad, que ellos están siendo disciplinados con todas esas aflicciones, con todos esos sufrimientos, porque los amaba, porque son sus hijos, sino que también desea enseñarles el propósito de esa disciplina. La realidad es esta: Dios los está disciplinando a ustedes porque Él es su Padre, porque ustedes son sus hijos, porque Él los ama y entonces por eso los disciplina. Por eso los está instruyendo, corrigiendo con todas estas aflicciones y sufrimientos que ustedes están pasando hoy. Pero también Dios tiene un propósito en esa disciplina. Y en los versículos 9 al 11 el autor va a enumerar varios de los propósitos divinos para su disciplina de los cristianos. El primero que él dice está en el versículo 9. Y es este: el propósito de Dios en la disciplina del cristiano es que nos sujetemos a Dios. Él dice en el versículo 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, literalmente los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Como dije antes, el autor está haciendo una comparación entre un Padre terrenal y Dios, para enseñarnos acerca de la disciplina de Dios. Y lo primero que dice el autor es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban. Esa es la realidad.
Por lo menos la gran mayoría de las personas que son padres buscan instruir a sus hijos, buscan disciplinarlos, corregirlos. ¿Por qué? Porque los aman, como dijimos. Pero obviamente hay malos padres que no disciplinan a sus hijos, no los corrigen, los dejan hacer lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesan sus hijos. Pero no son de esos malos padres a los que quiere enfocarse el autor. Él desea enfocarse en aquellos padres que aman a sus hijos y que por lo tanto, por amarlos, los instruyen, los disciplinan, los corrigen. Y esa disciplina produce en los hijos reverencia, respeto hacia sus padres. El hijo que ve en su padre alguien que lo está disciplinando, que lo está corrigiendo porque lo ama, ese niño va a respetar a su papá. Porque él ve que ese padre lo ama y por lo tanto lo corrige. Bueno, la disciplina del Señor llevará al creyente a obedecer, literalmente a sujetarse a Dios. Ese es el propósito de Dios. Sujetarse al Padre de los Espíritus, dice el autor. Uno de los propósitos entonces de Dios en su disciplina es que los creyentes se sujeten cada vez más a Él. Como ovejas que somos los creyentes, constantemente, ¿qué estamos haciendo? Desviándonos, descarriándonos, extraviándonos. Nos vamos por otro camino. Empezamos a caer en la autosuficiencia. ¿Cierto? Y con su disciplina el Señor busca que cada vez nosotros, en lugar de hacer lo que queramos, de desviarnos, de apartarnos de Él, con la disciplina Dios busca que cada vez nos sujetemos más a Él, que cada vez le obedezcamos más a su palabra. Es por eso que Dios nos corrige, nos instruye, nos reprende, nos azota en ocasiones, para que nos sujetemos cada vez más a Él, para que seamos cada vez más obedientes a su palabra. Ese es el propósito de la disciplina. Estos hermanos estaban así, estaban extraviados, estaban dudando, estancados. Dios les había dicho, el justo vivirá por la fe. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Tirados ahí, dudando, llorando, desanimados, desobedeciendo la palabra de Dios. En lugar de correr, varados. En lugar de perseverar, desmayados. Lo que Dios quería en su disciplina, en esta disciplina que Él estaba trayendo a sus vidas, es que ellos se sujetaran cada vez más a Él, que confiaran más en Él, que obedecieran más su palabra. Si sus padres terrenales se habían ganado su respeto porque a ellos los disciplinaban, ¿cuánto más Dios entonces debe ser obedecido por los creyentes cuando nos corrige? La obediencia, dice el autor, nos lleva ¿a qué? A la vida. Vean lo que dice el autor. Porque, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ese es el propósito de que nosotros obedezcamos, que vivamos. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Si ustedes se ponen a ver, probablemente en la mente del autor está este mandamiento, el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te ha dado. Esa es la promesa que Dios le dio a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Obedezcan a su padre y a su madre. ¿Y qué? ¿Qué les va a pasar? Van a tener una larga vida. Vivirán. Obedecer a nuestros padres es obedecer a Dios, porque es Dios quien nos ordena obedecer a nuestros padres. El propósito de Dios en que le obedezcamos cada vez más a Él es que vivamos, que tengamos vida. Ayer estábamos almorzando con mis hijos y Diego estaba jugando con un cuchillo en la mesa. Yo le dije a Diego que dejara de jugar con el cuchillo. Diego atendió y obedeció. Obedecerme fue para él un beneficio para su vida. Si él hubiera desobedecido, quizás se hubiera podido cortar, se hubiera podido sacar un ojo, hubiera podido hacerle daño a su hermano o hermana por desobediente.
propósito de Dios al disciplinarnos es que nosotros, en vez de descarriarnos, en vez de desobedecerle, más bien nos acerquemos más a Él, obedezcamos más su palabra para que tengamos vida, para que vivamos. No solo físicamente, porque la obediencia a Dios nos cuida también, nos protege físicamente. Dios nos dice, por ejemplo, obedecer, sujetarse a los gobiernos. Y el gobierno de Costa Rica dice que yo debo parar en rojo, un semáforo en rojo. Si yo no obedezco eso, me va a ir muy mal. Entonces, obedecer a Dios, que me dice que debo obedecer las leyes del Estado, me protege a mí físicamente. Pero principalmente lo que Dios quiere es que nosotros, que en su disciplina, le obedezcamos más a Él y vivamos espiritualmente. Espiritualmente. Para eso es que Dios nos disciplina, para que obedezcamos y vivamos. Y si Dios le estaba diciendo a estos hermanos en Roma que por medio de todas esas aflicciones, ellos debían de dejar de dudar, debían levantarse, debían correr la carrera cristiana con fe, ¿qué debían hacer? Obedecer, porque eso era para su bien. Si ellos desobedecían la exhortación de Dios, ¿qué iba a pasar? Probablemente iban a retroceder, iban a apostatar. Ese es el gran peligro. Ahora, nada más a modo de comentario breve, esa frase que el autor utiliza ahí, Padre de los Espíritus, es algo extraño en el Nuevo Testamento y en la Biblia, porque realmente esa palabra espíritu se utiliza para seres angelicales, por ejemplo, en la mayoría de los textos en la Biblia. Pero leyendo varios comentarios, todos están de acuerdo en que la frase es usada por el autor para diferenciar los padres terrenales de Dios. Dios es el Padre de los seres espirituales. Eso es lo que quiere decir el autor. Está hablando de Dios como el Padre de los espirituales, de nosotros los creyentes. Segundo, el otro propósito de Dios en la disciplina que Él trae a nuestras vidas es que participemos de su santidad. Lo vemos en el versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces lo que el autor les dice a estos hermanos es que nuestros padres nos disciplinaron primero por muy poco tiempo. Mi niñez, quizás, mi adolescencia. Después de eso mi mamá no me instruyó o no me disciplinó físicamente ya, por muy poco tiempo. Entrando en nuestra adultez ya esa instrucción quizás se dio en muchos de nosotros. Pero comparado con el tiempo de nuestra vida, es realmente poco el tiempo en que fuimos disciplinados o instruidos por nuestros padres. Y como hombres, dice el autor, ellos lo hicieron como a ellos les parecía. Como a ellos les parecía mejor. Como hombres falibles, no siempre ellos tomaron las mejores decisiones a la hora de disciplinarnos, o a la hora de corregirnos, a la hora de instruirnos, porque eran hombres falibles. Ni nos instruyeron de la mejor manera. Hasta en ocasiones nos azotaron incorrectamente. Muchas veces con ira, con enojo, sin pensar en nuestra fragilidad como niños. A veces hasta fallaron por su negligencia al no castigarnos cuando debían hacerlo. A veces hasta castigaron al hijo equivocado. Pero Dios no es como un padre terrenal. Él no es un hombre. Él es Dios. Él nunca se equivoca, Él nunca falla, Él nunca es negligente. Él siempre sabe exactamente lo que hicimos, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer, porque Él es Dios. Y nos disciplina de acuerdo a quien Él es. Él es Dios. Su disciplina nunca es caprichosa, ni se origina en su ira. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Él nunca se exaspera contra sus hijos, porque Él es Dios. Él no es un hombre. Impasible. Pero Dios lo hace con un propósito. Por eso nos disciplina.
El autor dice que lo hace para lo que nos es provechoso o beneficioso. Y lo que es provechoso para nosotros, sus hijos, es que participemos de su santidad. Ese es el otro propósito de la disciplina. Hacernos a nosotros más como Él, santos. Como le dijo Dios a Israel en Levítico 19:2, palabras que citó el apóstol Pedro cuando le escribió a las iglesias en la dispersión: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Ahora es imposible hacerlo nosotros en nuestras fuerzas. Eso lo hace Dios en nosotros, por medio de su Espíritu Santo. Por medio de la regeneración que Él hace en cada uno de sus hijos. Por medio de Cristo, escribió Pedro en su segunda epístola: Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza, de su divinidad. Entonces Dios nos disciplina. El otro propósito es para conformarnos cada día más a su Hijo Jesucristo, para hacernos cada vez más santos. Ese es su propósito. Esas aflicciones que vinieron a la vida de estos hermanos era para que lo que Dios estaba haciendo en ellos era santificarlos cada vez más. Ellos no estaban viviendo en santidad. Las aflicciones que Dios trae a nuestras vidas, esa disciplina de Dios, su propósito es santificarnos, hacernos más como Él. Y tercero, para que demos fruto. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, ciertamente cuando nuestros padres nos disciplinaban, ya fuera que nosotros estuviéramos, o ya fuera que nos estuvieran enseñando a hacer cosas correctamente, o nos estuvieran disciplinando físicamente, esa disciplina no era causa de gozo. Ninguno de nosotros iba de la mano de nuestro papá o nuestra mamá al cuarto a ser disciplinados llenos de gozo. Qué dicha que me van a pegar. Ninguno. No íbamos tristes porque sabía que nos iba a doler. Los atletas, por ejemplo, y uso esta ilustración porque el autor utiliza una palabra ahí al final del versículo 11 que es un término deportivo, donde se deriva la palabra gimnasia. Ejercitados tenemos ahí en el versículo 11. Los atletas, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los entrenadores con los atletas? Corra 5 kilómetros, cuando termine hace 100 lagartijas, cuando termine hace 100 pull-ups, no sé cómo se dice en español, y cuando termine recoge todo y se va a bañar. Y eso lo hace todos los días. Y al atleta obviamente no le gusta eso. Se cansa, duele, está ratonado. Pero ¿qué va a pasar después cuando realmente venga el partido que tiene que jugar? Todo ese entrenamiento va a dar fruto. Eso es lo que el autor está diciendo. Lo que el autor afirma en este versículo es que a pesar de que la disciplina del Señor no es causa de gozo al principio, porque nos duele, en el momento en que la estamos experimentando no es de gozo, pero lo que debemos entender es que el propósito de Dios es también entrenarnos constantemente durante nuestra vida. A lo largo de nuestra vida Dios nos disciplina porque nos está entrenando. ¿Para qué? Para que esa disciplina dé fruto. Y el fruto que da la disciplina que el Señor trae a nuestras vidas, dice el autor, es el fruto apacible de justicia. Ahora es difícil saber qué es ese fruto apacible de justicia, porque el autor no puede estar hablando de la justificación ahí. Lo que la mayoría de comentaristas dicen es que esa frase, el fruto apacible de justicia, es el fruto de aquella vida justa que vive el cristiano que ha sido disciplinado una y otra vez por el Señor.
Es el fruto espiritual que surge de un creyente que ha sido instruido y corregido por el Señor a lo largo de su vida. Ese es el otro propósito de Dios cuando disciplina a sus hijos: que nuestras vidas den fruto de justicia, un fruto de paz. Algunos comentaristas dicen que, refiriéndose aquí a Isaías 32, que siempre habla de paz y justicia a manera escatológica, es decir, hablando de la venida del Señor Jesucristo, cuando su pueblo se reúna con Él y haya justicia y paz. Pero lo que Dios desea en nuestra disciplina es que dé fruto de justicia, vidas justas. Y ese era el propósito para estos hermanos. Estos hermanos no estaban viviendo bien, no estaban viviendo así, y Dios los estaba disciplinando en medio de esas aflicciones porque eran sus hijos, porque Dios los amaba. Entonces nosotros como cristianos debemos ver que todas las cosas en nuestra vida, especialmente esas aflicciones, ese dolor, viene de Dios. Nosotros somos sus hijos por la fe en el Señor Jesucristo. Y Dios lo trae a nuestras vidas a manera de disciplina, para instruirnos, para nuestro bien, como dice Pablo en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. En lugar de rechazar entonces la disciplina de Dios, en lugar de dudar del amor de Dios por nosotros cuando estamos siendo disciplinados, en lugar de tratarla con superficialidad, indiferentemente, la disciplina de Dios debe ser soportada por el creyente. Debemos soportarla, perseverar en ella, meditar cuidadosamente en ella, porque Dios nos está instruyendo. Es el medio que Dios usa para demostrarnos que somos sus hijos, para demostrarnos que Él nos ama. Niños, cuando papá y mamá los disciplinan a ustedes, es la manera de ellos de decirles a ustedes que ellos lo aman a ustedes y que quieren que ustedes sean corregidos y no vuelvan a hacer el mal. Bueno, Dios hace exactamente lo mismo con nosotros los creyentes, porque Él nos ama. Mi esposa y yo estamos leyendo un libro para nuestros devocionales que se llama Experimentando la Trinidad, del un pastor bautista reformado, se llama Joe Thorne. Y el autor, hablando de Dios como el Dios que disciplina, dice lo siguiente: debido a que Dios te ama y es celoso de ti, Él te disciplinará cuando sea necesario. Él traerá la aflicción de mente, cuerpo o circunstancias a nuestra vida para llamar nuestra atención, confrontar nuestro andar pecaminoso y atraernos más hacia Él mismo, en donde abunda la misericordia. Dios el Padre disciplina a los que ama. Esto significa que tú debes ser más cuidadoso de tus experiencias y de tus aflicciones en particular, porque cuando sufres puedes estar segura que una de dos cosas está pasando: ya sea Dios te está enseñando a depender más de su gracia y suficiencia por medio de tu dolor, o te está enseñando a volver a su gracia y suficiencia por medio de tu dolor. La realidad, hermanos, es que Dios usa todas esas cosas que traen nuestras vidas, especialmente las aflicciones y los sufrimientos, con tres propósitos: para enseñarnos, primero para corregirnos. Eso fue lo que hizo Dios con el rey David. El rey David, Dios le había encargado al rey que él debía meditar en su palabra de día y de noche. Eso es lo que el rey de Israel debía hacer constantemente. Él debía salir con su pueblo a la guerra, liderando a su pueblo. Pero David, un día, quién sabe después de cuánto tiempo de haber estado en un letargo espiritual, de no haber estado haciendo lo que debía hacer como rey, un día manda a su pueblo, a su ejército a la guerra, y él se queda en el palacio. Y por no hacer lo que estaba haciendo, por descuidar su vida espiritual, estando en el palacio, en la azotea, vio a una mujer desnuda y adulteró y fornicó. Y así estuvo por casi un año. Y no solo eso, mató al esposo de la mujer para ocultar su pecado.
Y por casi un año quizás David estuvo diciendo, me salí con la mía. Nadie se dio cuenta. Pero hubo uno a quien David no pudo ocultarse. Dios. Dios había visto todo. Dios sabía perfectamente lo que David había hecho. ¿Y qué hizo? Le envió al profeta Natán y lo confrontó con su pecado. Cuando Natán le trae esa parábola, David dice, ese hombre merece morir. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Y David se da cuenta que lo que él merece por su pecado era la muerte. Y cuando David entendió lo que él había hecho, cuando él entendió el propósito de la disciplina de Dios, escribió lo siguiente en el Salmo 51, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Santidad, santifícame a mí, Dios. Hazme que mi vida dé fruto apacible de justicia, porque pequé contra ti. Como dijo luego en el Salmo 119, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Para que vuelva otra vez a tu palabra, a deleitarme en ella, para que por medio de ella yo pueda ser santificado y dar fruto apacible de justicia. Segundo, Dios nos disciplina también para prevenirnos, hermanos. No solo para corregirnos, también para prevenirnos. En ocasiones Dios trae esas aflicciones con el fin de evitar de que nos sucedan cosas peores a nosotros, de que pequemos contra Dios, inclusive. Eso le sucedió al apóstol Pablo, si ustedes se acuerdan. Y Pablo lo escribió en la segunda epístola de Corintios, capítulo 12. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa disciplina, ese azote de Dios, ese aguijón en la carne de Pablo le había sido dado por Dios a él. ¿Para qué? Para que no se enorgulleciese, para que no se exaltase por las revelaciones que Dios le había dado a él. Para humillarlo, mantenerlo humilde, para prevenirlo, para prevenir que por su orgullo pecara contra el Señor. Lo mismo que Dios hace con nosotros. Y también lo hace para enseñarnos, para instruirnos. La disciplina de Dios no es solo para corregirnos, no es solo para prevenirnos, sino también para enseñarnos. Muchas veces nosotros tendemos a pensar en la disciplina como solo algo doloroso, pero Dios también nos enseña en la disciplina que hace de nosotros. Y eso lo prueba la vida de Job. Job el justo. Job el justo. ¿Y qué hizo Dios en su vida? Le quitó a sus hijos, todas sus posesiones, le dio una enfermedad terrible de úlceras, le dio 3 amigos terribles. Pero Dios trajo todo eso en su vida para instruir a Job acerca de él, para que Job pudiera conocer más y mejor a Dios. En el capítulo 42, Job dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Esto, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco. Ahora sé quién eres tú y me aborrezco a mí. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora sé más de ti, Dios mío, y ahora eso me produce más arrepentimiento. Reconocer más mi maldad al ver tu grandeza. Ven, hermanos, ¿por qué no debemos tomar la disciplina del Señor a la ligera? Con superficialidad, indiferentemente, porque Dios está tratando con nosotros, o nos está corrigiendo, o nos está enseñando, o nos está previniendo de algo.
Cuando Dios trae algo a nuestra vida, nuestro deber como cristianos es soportar esa disciplina y pensar qué es lo que está haciendo Dios con esta disciplina en mi vida. Es que estoy en pecado y el Señor me está corrigiendo. Es que me he apartado de Él, me he descarriado y el Señor me está atrayendo a Él nuevamente. ¿O es que Dios me está previniendo de que yo peque contra Él? ¿O me está enseñando algo más de Él, del Evangelio, para que entienda yo más clara la doctrina bíblica? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Eso es meditar en la disciplina del Señor. Eso es soportar la disciplina del Señor. No es tratarla, no es menospreciarla, no es desmayar, sino pensar que Dios me ama y me está disciplinando con un fin. ¿Por qué me está haciendo esto Dios? Y al final sabemos que tiene 3 propósitos. Mi santidad. Mi santidad. Que yo dé fruto. Y también que yo pueda sujetarme al Señor cada vez más. Hermanos, no tomemos la disciplina del Señor a la ligera. Meditemos en ella, soportémosla. Sabiendo esto, porque eso es lo que dice el autor. Soporten la disciplina. ¿Por qué? Porque Dios los está tratando a ustedes como hijos. Eso es lo que nos debe llevar a nosotros a soportarla, a meditar y saber que Dios, como mi Padre, me está llevando hacia algo provechoso para mi vida. Al final, la vida eterna, conformados completamente a la imagen de su Hijo Jesucristo, en la perfecta gloria que Él nos dará. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que hemos podido leer. Señor, que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestros corazones. Que Él nos muestre la verdad de tu palabra. Y que nosotros, Señor, podamos ser exhortados, corregidos, consolados con esta verdad que hemos vuelto a escuchar el día de hoy. De que la disciplina que tú traes a nuestras vidas es la prueba de que tú eres nuestro Padre y nosotros tus hijos, y que tú nos amas, Señor. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos a serte fieles, ayúdanos a sujetarnos cada vez más. Confórmanos cada vez más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y que nuestras vidas, Señor, den cada vez más fruto de justicia. Señor, edifica a tu pueblo, guárdanos del mal, guárdanos del peligro, guárdanos, Señor, de los ataques del maligno, y guárdanos también de nuestro propio pecado. Madúranos en la fe, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo.